Ok, chicas, espero que estén bien. Eh, Antes de continuar con la discusión del material que comenzamos ayer con relación a la codificación de lesiones utilizando el ICD-10, les logré colocar la clase grabada de ayer esta mañana tempranito porque ayer no me aparecía disponible el video para poderlo descargar. Así que lo logré esta mañana como a las 6:00 y a esa hora pude postearle el video. Si quieren que les envíe el link por WhatsApp, pues me dejan saber para entonces compartírselo. Si no, entran al canal y entonces debe aparecerles, aparece con el tema codificación de lesiones y con la fecha del día de ayer. Así que si en algún momento, ¿verdad? No pudieron estar Buenos pendientes. días. Buen día, Kimberly. Si no estuvieron, ¿verdad? Muy pendientes a la clase de ayer y quieren repasar. Buenos días. Buen día, Ariceli. Pues entonces pueden hacer referencia a la clase grabada. A modo de recordatorio, saben que mañana tenemos un examencito de codificación. El examen es de 3 partes, va a tener un total de 51 puntos. Nada que no hayan practicado, ¿verdad? Nada que no se haya discutido en la clase. Van a tener una parte donde yo le voy a dar el diagnóstico en palabras y usted tiene que localizarlo utilizando el índice alfabético y usted me da el código. Les prometo que los diagnósticos están bastante sencillos porque yo reconozco que no hemos tenido la práctica que tal vez otros grupos a este momento han tenido, ¿verdad? Por la situación que estamos a distancia. Así que simplemente yo lo que quiero es que usted pueda demostrar que usted en un diagnóstico bastante simple, usted puede identificar cuál es el término principal para localizar ese código y utiliza los datos que ese diagnóstico le incluye para, ¿verdad? Seleccionar el código certero y correcto. La segunda parte es al revés. Yo le doy el código y usted me va a escribir la descripción. ¿Qué descripción? Pues usted va a localizar en la lista tabular ese código y lo que aparezca en negrillas, que casi siempre es algo, ¿verdad? Lo mismo que yo les pongo en palabras, pues eso mismo es lo que le va a aparecer. Solamente lo que aparezca en negrillas. Y la tercera parte es un poquito más cortita. Aquí hace referencia solamente a lo que son los neoplasmas. Usted va a codificar distintos diagnósticos relacionados a los neoplasmas solamente utilizando la tabla. ¿Ok? Yo acabo de imprimir el examen, yo lo acabo de resolver para asegurarme, ¿verdad? Que está bastante sencillo. Yo entiendo que no deben tener ningún problema. Si durante la clase, ¿verdad? Cuando terminemos de discutir el material, alguien tiene alguna duda con relación a algo que venga incluido en el examen de mañana, pues podemos aclararlo. Si no, pueden esperar a mañana y antes de, ¿verdad? Comenzar a trabajar el examen, podemos aclararle en el salón, este, y luego completan el examen. Una vez terminemos el examen, que yo entiendo que ya en una hora debe darles, ¿verdad? El tiempo suficiente. Pues entonces, si nos queda tiempo del periodo de clase, podemos continuar con el material práctico de lo que estamos discutiendo en la clase de hoy, que comenzamos a discutir en la clase de ayer. ¿Dudas con eso? No. Ok. No. Voy a compartir mi pantalla para presentar nuevamente lo que estábamos viendo ayer, que es la presentación de la codificación de lesiones. Por favor, déjenme saber si pueden verlo. Sí se ve. Ok, habíamos estado mencionando en la clase de ayer que las lesiones eran daños que ocurrían en el cuerpo, que por lo general ocurrían de manera sorpresiva, de manera repentina, no planificábamos que eso iba a ocurrir, a diferencia de las condiciones, ¿verdad? Que un paciente podría padecer, que experimenta ese paciente algunos síntomas, algunos signos que van desde lo más leve, ¿verdad? Hasta complicarse y necesitar atención médica. Pues a diferencia de esas enfermedades que podrían también ser de sorpresa, pero que sí van a presentar unos indicadores de que el paciente, ¿verdad? Algo está ocurriendo. Estas lesiones o estos traumas, que es otra forma de llamarlo, nos van a ocurrir de momento, sin planificar ¿verdad? En situaciones accidentales. Y habíamos estado mencionando algunas de ellas y describiéndolas. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Lo que discutimos ayer. Si usted necesita hacer referencia, puede entrar al video de la clase grabada. Para no atrasarnos, vamos a continuar con lo que estábamos discutiendo, que nos quedamos en las quemaduras. Habíamos dicho que las quemaduras usted iba a identificar dentro de su diagnóstico de manera narrativa el término burn, y eso significaba que estábamos trabajando con una quemadura.
Una quemadura podía ocurrir por distintas causas y había mencionado que algunas podían ser estar expuestos al calor, ya sea porque hay un incendio, una explosión, calor, ¿verdad? Del sol, que estamos bajo el sol por periodos prolongados de tiempo sin protección. Alguna otra causa podría ser la exposición a alguna sustancia química, ácido, algún detergente que nos cree, ¿verdad? Algún tipo de lesión en la piel. Otra causa podría ser lo que es la electricidad y dependiendo de cuánta carga eléctrica reciba el Bueno, cuerpo. ¿Alguien tiene duda? ¿Quién llegó? Adriana. sí, buenos días. Ok, buen día. Dependiendo de la carga eléctrica que reciba esta persona, ¿verdad? Van a ser las consecuencias y el tipo de quemaduras que podría presentar. Otro tipo de quemaduras podrían ser a causa de la radiación, y ahí les hice el cuentito, ¿verdad? De la serie que vi, que les dije que si querían buscaran fotos o información para que vieran, ¿verdad? Las distintas consecuencias que se podía enfrentar una persona que estuviera expuesta a algún grado de radiación. Así que las quemaduras pueden ser de 3 tipos. Se consideran, ¿verdad? Según el grado, primer, segundo y tercer grado. Aquellas quemaduras, perdón, de primer grado son aquellas quemaduras que dañan solamente la capa exterior del cuerpo, ¿verdad? En cierta medida son superficiales. Si la piel está afectada, si hay una quemadura, si necesita tratamiento, pero que no hay, ¿verdad? Daño a tejido más interno, no hay daño de tipo severo. Así que las quemaduras, ¿verdad? Las mejores de los 3 tipos son estas de primer grado. En inglés les coloqué una imagen aquí que usted los va a ver para efectos del ICD-10. Van a decir first degree burn. Cuando usted vea first degree, hace referencia a esas quemaduras de severidad menor que son de primer grado y que solamente son superficiales. Las quemaduras intermedias son las que se catalogan de segundo grado. Aquí dañan la capa externa de la piel, pero también afecta a las capas que se encuentran un poquito más profundas, ¿verdad? Estas son, si las comparamos con las de primer grado, son más serias. Tal vez el tratamiento va a ser un poquito más agresivo, entiendo, van a ser más dolorosas, ¿ok? Y podrían, ¿verdad? Dejar cicatrices que tal vez las de primer grado no van a dejar en el paciente. Para efectos de la ICD-10, cuando ustedes vean los diagnósticos y vayan a codificarlos, las que sean de segundo grado van a decir second degree burn. Y si se fijan, aquí la imagen no se aprecia muy bien, pero miren, ¿verdad? Cómo se ve enrojecida solamente la primera capa de la piel. En las de segundo grado, ya esa inflamación, ese enrojecimiento está afectando, ¿verdad? Un poquito más interno. Y el tercer grado de las quemaduras, estas son las de mayor severidad, son las de tercer grado. Estas quemaduras van a dañar y a destruir hasta la capa más profunda de la piel, van a destruir tejidos internos y podrían dañar hasta, ¿verdad? Llegar hasta órganos, dependiendo de la exposición y del tipo de la causa de la quemadura, ¿verdad? Van a hacer esos daños y esas consecuencias que el paciente va a tener. Estas son las quemaduras, obviamente las más dolorosas, las que amenazan directamente a la vida del paciente, ¿verdad? Dentro de los tipos de las severidades, ¿verdad? Los grados de quemaduras también podría considerarse el alcance, cuántas partes o qué zonas del cuerpo son las que están afectadas. Y todo eso, ¿verdad? Una combinación de todos esos elementos son los que van a determinar el riesgo al que el paciente se está exponiendo. Así que si usted se fija en su imagen, estas de tercer grado ya son quemaduras que se ven, ¿verdad? A simple vista que afectan mayor cantidad del tejido. Son unas quemaduras que van a requerir un tratamiento más extenso, un tratamiento más serio. Tal vez el paciente no va a ser dado de alta. Tal vez no, el paciente por ninguna circunstancia, ¿verdad? Va a ser dado de alta el mismo día. Tal vez las de primer grado, pues sí, limpian el área y pues dependiendo de cuánta área sea la afectada, pues podrían dar de alta al paciente. De segundo grado, posiblemente ese paciente se quede bajo observación, pero también depende de cuánto fue el alcance de esa quemadura, cuán grande es la lesión, ¿verdad?
cómo está el paciente respondiendo. Y las de tercer grado, pues son las que tal vez el paciente va a tener que ser sometido a otro tipo de tratamiento, incluidas, ¿verdad? Cirugías, reconstrucciones, tienen que limpiar esas heridas, esas quemaduras bien, ¿verdad? Eh, para poder remover toda la piel, todo el tejido que ha sido afectado. Existe, ¿verdad? Con respecto a las quemaduras, se conoce una regla que se llama la regla de los 9 de Wallace. Este método se utiliza dentro de los servicios médicos para calcular cuán extenso ha sido el daño en términos de piel de un paciente que ha sufrido quemaduras. Esto se los estoy diciendo, ¿verdad? Para que sepas cómo es que se calcula el tipo de quemadura y la extensión en cada paciente. Dentro de estas reglas se identificó un método donde se divide el cuerpo en áreas que equivalen a 9% de la superficie corporal y entonces se van multiplicando, ¿verdad? Se van sumando también qué porciones, ¿verdad? Han sido las afectadas para poder identificar en términos generales, totales, cuánto fue ese paciente, ¿verdad? Afectado por la quemadura. Y en esta imagen se les presenta, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, un bracito en un bebé, un infante, eso se considera un 9%. Y esa en particular, esa no cambia en ningún tipo de paciente, ¿verdad? Dentro de las edades. Si vemos en un bebé, en un niño un poquito más grande y ya en un cuerpo adulto, tener una quemadura en un área del brazo, ¿verdad? En ese brazo podría considerarse un 9%. Pero fíjense, el área de las piernas, de las extremidades inferiores, aquí cambia. En un bebé, en un infante, ese por ciento es de 13.5. En un niño un poquito más grande, en edad escolar, aumenta pues porque el cuerpo de ese niño ha crecido, así que ya ahí no se considera un 13.5, ahí es un 16.5, versus un cuerpo de un adulto, una extremidad inferior quemada, se considera un 18%. Así que dependiendo del tipo de paciente, ¿verdad? Ese rango de edad que ese paciente es afectado presente, pues va a ser el cálculo que se va a hacer para el total del daño o de la extensión de una quemadura. El próximo tipo de lesión son las mordeduras o las picaduras. ¿Por qué decimos mordeduras o picaduras? Porque dependiendo del tipo de animal, ¿verdad? Es si es que un animal que muerde o un animal que pica. Cuando ocurre un ataque por parte de un animal, puede ser doméstico, ¿verdad? Un animal que tengamos como mascota, un perro, un gato, un conejo, o un animal salvaje que nos encontremos, ¿verdad? Es común en Estados Unidos y en otros países que hayan áreas boscosas y hayan animales, ¿verdad? Salvajes, osos, gatos salvajes que podrían afectar, ¿verdad? Atacar a alguna persona. Pues ante esa sensación que ellos sienten de amenaza, ellos van a atacar. Muchas veces estos animales, mayormente en el tipo de animales salvajes, son animales que están enfermos, que están protegiendo a sus crías, en el caso de las hembras, o protegiendo su territorio y atacan. Entonces muerden a estas personas. Estos ataques son más comunes a veces de lo que nosotros pensamos y no podemos limitar las mordeduras a animales salvajes únicamente porque hasta nuestro propio perro, ¿verdad? Por alguna situación se puede sentir amenazado y mordernos a nosotros o a alguien, ¿verdad? Que se encuentre cerca de ellos. Así que esto puede ocurrir en cualquier tipo de animal, lo mismo con insectos, ¿verdad? Con animales exóticos que se compren, ¿verdad? Y los tengamos también en nuestra casa, ocurre mucho con serpientes, con tarántulas, con distintos tipos de animales. Dependiendo del tipo de animal, ¿verdad? Que con el que estemos trabajando esa mordedura, va a ser si esa mordedura, esa lesión va a afectar o va a poner en peligro la vida del paciente. Muchas veces ese riesgo, esa amenaza a la vida es en el momento. Por ejemplo, un animal venenoso, una rana venenosa, una araña, una serpiente, ¿verdad? Un escorpión, algún animal que al morder o al atacar inyecte algún tipo de veneno, pues eso puede afectar en el momento la vida de ese paciente. Si lo vemos, ¿verdad? Aplicándolo más a nuestra área, más a Puerto Rico, una persona que sea alérgica a las abejas, a las picaduras de abejas, con un solo pinchazo de un aguijón de la abeja, puede morir, porque los efectos que tenga, ¿verdad? Lo que esa picadura le va a provocar, pues pueden poner en amenaza la vida.
En otros casos, la amenaza no es instantánea, ¿verdad? No es al momento de esa picadura o mordedura, pero por la razón que sea que el animal esté enfermo o que esa herida no se limpia, no reciba tratamiento al momento, podría infectarse y eso podría también traer otras consecuencias, pero que sean a causa de esa mordedura o de esa picadura. Para efectos de su ICD-10, cuando estemos trabajando la codificación de lo que va a ser este tipo de lesiones, ustedes van a ver el término bite y deben hacerse la idea, ¿verdad? Que cuando hable de bite, va aquí a abarcar tanto mordeduras como picaduras de cualquier tipo de animal. Obviamente, el ICD-10 está diseñado, ¿verdad? Para clasificar cada tipo de mordedura o de picadura. Y vamos a poder añadirle con otra sección de códigos también información adicional sobre ese tipo de lesión. Y eso lo vamos a aprender cuando trabajemos con lo que son las causas externas. Si usted tal vez tiene un código para una mordedura y la descripción de ese código solamente diga que fue una mordedura de un animal salvaje, no especifica, tal vez con la sección de las causas externas, cuando ustedes lo aprendan a utilizar, pues usted pueda decir, pues mira, fue un oso quien lo mordió o fue una serpiente. Así que dependiendo, ¿verdad?, de el tipo de mordedura, va a ser el tipo de código que se va a utilizar y la descripción de ese código y tal vez requiera que se vaya sustentando esa información con otros códigos. Eh, Les hago la aclaración también, ¿verdad?, que por lo general pensamos en mordeduras de animales. El ICD-10 también incluye códigos específicos para lo que son las mordeduras humanas. Ustedes saben que las que somos mamás, hay niños que en edad preescolar, hasta un poquito más pequeños, les da con morder. Eso es como que una fiebre que algunos niños desarrollan. Ellos de momento les da con morder y están una temporada, ¿verdad? Todo lo que ellos cogen lo muerden, incluido mamá, hermanos, primitos, amigos, lo que sean, hasta en la escuela. Así que cuando hay mordeduras, ¿verdad?, que requieren atención médica, ya sea en sala de emergencia o sea en oficinas médicas, ustedes deben saber que existen códigos específicos dentro del ICD-10 para codificar, ¿verdad?, y reportar ese tipo de mordedura. Si por el caso fuera que una situación violenta, ¿verdad?, entre dos personas, hay una pelea y en esa pelea hubo una mordedura que necesita atención médica, también hay códigos específicos para poder reportar qué fue lo que pasó, ese tipo de mordeduras. Hasta aquí, dudas. No. Ok. Cuando hablamos de las lesiones por electricidad o por productos químicos, también esto es un tipo de quemaduras, pero dentro del ICD-10 se van a codificar específicamente, ¿verdad?, identificando que las causas de esa lesión fueron o por electricidad o por el contacto de un producto químico o de un agente químico. Cuando se entra en contacto con electricidad, la corriente, ¿verdad?, que está pasando ya sea por ese cable, el tomacorriente, por ese eh, utensilio electrodoméstico que está defectuoso, que carga electricidad, esa corriente va a pasar al cuerpo y va a causar lesiones dependiendo del tipo o de la cantidad de electricidad que se reciba, van a ser los daños que esa persona va a tener. Esas heridas pueden ser externas, que se presenten lesiones en la piel, o pueden ser internas. Y ayer yo les mencioné, ¿verdad?, que era común que ya en muchas ocasiones se había escuchado de noticias de personal, por ejemplo, de electricistas o personal de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde empleados que estaban trabajando con tomas eléctricas sufrían descargas. Algunas de esas víctimas, ¿verdad?, fallecían por la cantidad de electricidad que el cuerpo recibía. Y les mencioné también que hay otros casos que el paciente sobrevive, pero que en muchos casos extremos tienen que amputarle un brazo, una pierna, porque la cantidad de electricidad que recibieron, ¿verdad?, les vuelve inservible esa parte del cuerpo. Y para evitar, ¿verdad?, que vengan otras consecuencias a causa de esa lesión, pues entonces el parte del tratamiento es la amputación.
Cuando se entra en contacto con algún agente o producto químico, ¿verdad? En muchas ocasiones, esta persona va a necesitar recibir atención médica inmediata por el dolor, el malestar que le va a provocar, esa irritación que la exposición a ese químico le provoca. Así que muchas veces necesitan lavarse con ciertos productos en particulares, utilizar medicamentos, ¿verdad? Que alivien el dolor o que le ayuden también con lo que va a ser la cicatrización. Pues en ese caso van a haber códigos específicos para cada tipo de lesión que se ocurra por contacto con un químico. En este caso, cuando hablamos de quemaduras eh, por distintas causas, vamos a verlos eh, codificados de maneras diferentes. Lo vamos a buscar los códigos de la misma forma, ¿verdad? Utilizando el índice alfabético, confirmamos con la lista tabular de ser necesario o si necesitamos añadir más dígitos, pero cada, ¿verdad? Tipo o cada causa de esas quemaduras va a estar codificado en distintos sitios, ¿verdad? En distintos códigos. Pueden ser, ¿verdad? Algunas quemaduras, como mencionamos, porque hay exposición a calor, puede ser con vapor, puede ser con un líquido caliente, puede ser con, y esos caen en esta categoría aquí. Puede ser también por la exposición a fuego, a explosiones, a combustibles, y eso caería en esta categoría de flame burns. Y cuando hablamos de algún tipo de contacto con algún agente químico, a esto le llamamos una quemadura química, chemical burn. Así que pueden ser distintas las causas y se van a codificar, aunque se busque el código de la misma manera, los códigos van a cambiar, porque cada código va a tener una categoría particular. El próximo tipo de lesión que ayer yo les mencioné son las dislocaciones. Cuando hablamos de dislocaciones, otra forma de llamarse es luxaciones, por lo general se utiliza el término dislocación. Estas son lesiones que ocurren mayormente en las articulaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las articulaciones? Donde están unidos varios huesos, ¿verdad? Por ejemplo, y que por lo general tienen mucho movimiento. Los tobillos, ¿verdad? Cuando uno puede, donde uno dobla los dedos de las manos, los codos, las rodillas, todo eso son articulaciones. Y en este caso, a pesar de que no hay una fractura, estos huesos por algún impacto, por algún movimiento, ¿verdad? Fuerte en el momento, se salen de su lugar. Y muchas veces ocurren también como parte de la práctica de un deporte. Personas que practican la pelota, ¿verdad? Podrían presentar lesiones en los hombros. Cuando se está tirando la bola, cuando se está bateando, ese movimiento repetitivo podría crear desgastes y en algún momento esa persona puede tener alguna dislocación. Eh, Nos pueden ocurrir dislocaciones en el área, como les dije, en los hombros, en las caderas, en los codos, en las rodillas, los tobillos, hasta en la mandíbula. Hay personas que sufren algún tipo de desgaste, sufren algún tipo de golpe y se les sale, ¿verdad? Esa área de la mandíbula y tienen que recibir tratamiento. Para efectos de su ICD-10, cuando ustedes vean los siguientes términos, dislocation, sprain o strain, deben reconocer que se está trabajando con un código, ¿verdad? Con un diagnóstico de dislocación. Así que esos son tres términos claves para usted identificar qué tipo de lesión esta persona está presentando. Otro tipo de lesión son las torceduras. En una torcedura vemos una torsión, un estiramiento de algún ligamento. A pesar de que no estamos afectando huesos, cercano a los huesos, como parte de ese sistema musculoesqueletal, se encuentran tendones y ligamentos y hay veces que cuando sufrimos una caída, cuando tropezamos, cuando nos empujan o simplemente, ¿verdad? Caminando nos puede pasar por alguna razón el pie se nos vira, la muñeca se nos tuerce. Son accidentes, son cosas que nos van a ocurrir de imprevisto y que nos van a provocar, ¿verdad? Que esa parte de ese ligamento se estire o se ocurra una tensión fuerte y provoque dolor, provoque inflamación. Aquí no hay fractura, pero vamos a observar, ¿verdad? Cuando ese paciente va a sala de emergencia, el médico observa que hay una inflamación que se le levantó, ¿verdad? Se le hizo un bulto, lo que le decimos nosotros, ¿verdad? Comúnmente un chichón y a veces es doloroso y requiere atención médica. También es bien, podría presentarse
algún tipo de hematoma. A veces nos damos ese golpe, nos damos ese virón en el tobillo y se nos inflama y se nos coloca como un moretón, se nos pone esa área violeta, rojiza, y eso demuestra, ¿verdad?, que sí, esa parte del cuerpo sufrió una lesión. Son más comunes en los tobillos y en las muñecas, pero podrían ocurrir en cualquier tipo de articulación que tengamos en el cuerpo. Y también las torceduras las vamos a ver, ¿verdad? En el caso de las dislocaciones las vemos con dislocation, torceduras las podemos ver más con sprain y strain. Hasta el momento, ¿alguna duda, comentario? No, es solo un poquito de mucha información. Sí es mucho porque son muchos tipos de lesiones. Yo lo que quiero es que ustedes puedan identificar conocer qué es cada uno para que sepan cuál es la diferencia, porque van a ver fracture, van a ver strain, van a ver dislocation, van a ver open wound. Y a veces, si no sabemos a lo que se refiere, ¿verdad? No nos ubicamos en qué lugar del cuerpo, no identificamos qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Nosotros los codificadores necesitamos poder conocer esas cosas, identificar, por lo menos asociarlos, porque dependiendo de lo que mi documentación me esté diciendo, yo voy a necesitar, ¿verdad? No solamente el código de la lesión, yo voy a tener que codificar otras cosas. Una persona que presenta una dislocación o presenta una fractura, sí, le vamos a codificar el código de esa fractura en particular. Pero si fuera en un pie, esa persona adicional, ¿qué podría presentar? Aparte de la fractura o de la lesión, ¿qué puede presentar esa persona? Vamos a analizarlo. Que el hueso se le haya salido de Que esa fractura la sea piel. abierta, ¿verdad? Esa fractura es abierta, no es lo mismo una fractura normal que una fractura abierta. No es lo mismo una dislocación que la fractura. Entonces, esta persona, nosotros leemos el expediente, la nota de progreso. Pues mira, el doctor escribió que tiene una fractura abierta, porque fue en sala de emergencia, suponiendo, pero esta persona no puede caminar. Y para la dificultad de caminar hay un código en particular. Pues ya, si usted se fija, dentro de esta factura, yo no voy a facturar solamente el código de la fractura, ya yo tengo un segundo código. Esta persona no puede caminar porque en efecto la lesión fue en el pie. Adicional a eso, por lo general acompañada de una lesión que viene, dolor, pues, la fractura fue en el tobillo, pues esta persona va a tener dolor en el tobillo. Y ya, si se fijan, ya aquí tenemos 3 diagnósticos distintos, todos asociados a un mismo incidente. Esta persona presentó una fractura en el tobillo, esta persona no puede caminar, esta persona tiene dolor. Y cuando nosotros buscamos, ¿verdad? Lo que el médico escribió, el médico dijo, esta persona se cayó, qué sé yo, se cayó de la bicicleta o esta persona tuvo un accidente automovilístico. Así que ya nosotros podemos seleccionar un cuarto código aquí. Cuando veamos la parte de las causas externas, vamos a poder buscar un código específico para qué fue lo que le pasó. Y dentro de una misma factura, nosotros podemos facturar hasta 12 diagnósticos diferentes. Así que por eso es bien importante que nosotros como codificadoras, nosotros podamos entender, ¿verdad? Por lo menos ponernos en perspectiva de qué es lo que está ocurriendo y poder hacer, ¿verdad? De esa narrativa que el médico hace, yo poder ir desglosando los diagnósticos que se pueden facturar. Esto se va, ¿verdad? Se logra a través de la práctica. Esto no hay forma, ¿verdad? De que usted se lo sepa ahora mismo que yo le estoy dando la información teórica por primera vez. En el caso de Ariceli, Ariceli tiene, ¿verdad? La experiencia como enfermera. A lo mejor para ella puede hacer ese análisis y ella va a captar los diagnósticos más fácil que tal vez el resto de nosotras, porque yo personalmente yo no soy enfermera, yo no estudié medicina, yo todo esto lo he aprendido a través de la práctica y para esto hay que analizar, ¿verdad? Y poder leer bien esa nota de progreso, esa información que el médico me documenta. En el caso de los moretones le llamamos también, ¿verdad? Hematomas. Aquí es una marca que lo vemos a nivel de la piel, que está causada porque hay sangre atrapada en ese lugar del cuerpo. Y esto ocurre luego, ¿verdad? De una contusión, luego de un golpe, de un impacto.
que sufre la persona, ya sea por un accidente, por un golpe que le provocan o porque se cayó. Ocurre cuando los vasos sanguíneos pequeños se rompen, pero la piel no abre. Por ejemplo, ustedes aprendieron en la clase de fundamentos que cuáles eran los vasos sanguíneos más pequeños. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos más pequeños? Capilares. Los capilares, ¿verdad? Esos son los que cargan menos cantidad de sangre. Luego están lo que son las venas y las arterias, son los vasos sanguíneos que cargan mayor cantidad de sangre. No es lo mismo, ¿verdad? Sufrir un golpe y que solamente se hayan afectado varios capilares y ahí vemos, ¿verdad? Lo que le decimos la sangre saltada, podemos ver esas zonas enrojecidas. Otras veces, ¿verdad? Vemos que ese moretón es un color más intenso o abarca más área, pues significa que hubo un daño, ¿verdad? Un poquito más grande. Ya cuando la persona tiene una herida, ¿verdad? Donde arterias se vieron afectadas, pues en este caso ocurren hemorragias internas y esto requiere otro tipo de tratamiento. Así que cada tipo de vaso sanguíneo que se va a afectar va a presentar unos signos y unos síntomas en ese paciente diferentes. Cuando vemos los hematomas, significa que por ese impacto esos vasos sanguíneos rompieron, pero el impacto no llegó a romper la piel. En este caso no hay una herida abierta. Si hubiese una herida abierta, la sangre sale. Cuando vemos este tipo de hematomas, ¿verdad? Dependiendo del lugar anatómico, pues va a ser el tratamiento que se requiera, porque podrían afectar, ¿verdad? La coloración, es el cambio de color en la piel, pero podrían también inflamar el área. Así es que esa es la diferencia, ¿verdad? De una herida abierta y un hematoma. Simplemente la sangre no salió, la sangre se concentra en ese lugar porque el golpe provoca que sí, que el vaso sanguíneo se afecte, pero no hubo derramamiento de sangre porque no abrió la piel. Cuando hablamos de las lesiones, ¿verdad? Y el ICD-10, por reglas, vamos a decir que cuando nosotros estamos codificando, se van a codificar esas lesiones de acuerdo al tipo de lesión que ese paciente va a presentar. Y vamos a utilizar el término principal de esos diagnósticos, ¿verdad? De manera narrativa. Por ejemplo, por eso les dije, si tu diagnóstico te dice fractura en el pie, pues ya tú sabes que para buscar el código en el índice alfabético vas a utilizar primero el término de fractura. Si te dijo que fue una herida abierta, pues buscas por wound. Y vas a tener open wound. Si fuera una laceración, pues vas a buscar por laceration. Así que para eso es tan importante identificar cuál va a ser el término principal y poder reconocer estos términos que yo les fui poniendo cuando les discutí cada tipo de lesión. Dependiendo de cuál es el dato, ¿verdad? O los datos que me ofrece mi diagnóstico, pues algunos de ellos yo los voy a poder localizar dentro de la misma sección del índice alfabético. Por ejemplo, me dijo que fue una fractura en el tobillo. Pues yo voy a poder localizar el término fractura, busco esa sección y para tobillo voy a buscar en ankle y voy a llegar hasta un límite. Me va a decir qué tipo de fractura y que fue en el ankle. Hasta ahí yo voy a encontrar parte del código. Pero ¿qué pasa? Que vamos a necesitar acudir a la lista tabular para completar mi código en el caso de que se me ofrezcan detalles adicionales. Y esto es el caso de la lateralidad. Ejemplo, si en vez de decirme mi diagnóstico fue en el tobillo y quedarse ahí, me dice fue en el tobillo derecho, yo no voy a poder encontrar el código completo de fractura en el tobillo derecho. Yo voy a llegar en el índice alfabético hasta tobillo. Me va a dar un código preliminar. Y aquí es cuando algunos de los libros le ponen el guión o le ponen el signo de checkmark, haciéndole referencia a usted codificador que se necesita mayor información. ¿Y cómo se pone esa información? A través de otros dígitos. Y usted tiene que buscar el índice, la lista tabular, localizar ese código hasta donde se lo dio el índice alfabético y completar el código con las descripciones, ¿verdad?, subsiguientes que le da esa parte. Y ahí usted va a seleccionar el código completo, si es para derecho, si es para izquierdo, si es en los dos, y así sucesivamente. No se preocupe si ahora mismo no lo entiende porque no tenemos el libro.
Algo que hace característico a la codificación de lesiones y las complica un poquito más, por esto yo le digo que las lesiones son bastante difíciles, ¿verdad? De primera mano de poder codificar, es que adicional a esos dígitos que me hacen referencia a la lateralidad, ¿verdad? Lado derecho, lado izquierdo, los dos, se les añaden algunas letras al final de los códigos. Y como yo les dije, estos son los códigos que me van mayormente a requerir 7 dígitos, o sea que son los códigos más extensos. No a todos los códigos de lesiones le van a aplicar las mismas letras al final, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de código, y eso usted se lo va a dar en la lista tabular y eso lo vamos a ver mañana. Pero para que tenga idea, hay letras que me hacen referencia para ese código y me ofrecen la información de qué tipo de encuentro es. Por ejemplo, una persona que se fracturó el tobillo, siguiendo la misma línea de ejemplo, la primera vez que va a la sala de emergencia a recibir tratamiento para esa fractura del tobillo, va a tener, por ejemplo, la letra A en muchos casos, que te dice Initial Encounter. Cuando utilizas el código y al final lleva la letra A como séptimo dígito, lo que quiere decir es, esta fue la primera vez que este paciente recibió tratamiento por esta lesión. Ahora, ese paciente lo atienden en sala de emergencia, canalizan, ¿verdad? Lo estabilizan en sala de emergencia, pero muchos hospitales no cuentan con un ortopeda. Vienen, ¿qué hacen? Le ponen medio yeso, le ponen un vendaje, le administran algún medicamento para el dolor y lo dan de alta y le dicen, mira, tienes que ir a un ortopeda, por dar un ejemplo. Cuando este mismo paciente, por esta misma lesión, una fractura en el tobillo, va al ortopeda, el ortopeda lo va a atender, pero para efectos de su plan médico, no es la primera vez que el paciente recibe el servicio por esa condición. Pues el ortopeda va a utilizar otra letra. En el caso de que el paciente tenga que visitar también, por ejemplo, no fue a sala de emergencia, fue directamente al ortopeda, la primera vez que el ortopeda lo atiende, codifica y su código va a llevar esa letra del encuentro inicial. Pero ese paciente necesita un follow-up, ¿verdad? Necesita visitas de seguimiento, porque si fuera que le aplican un yeso, los yesos los tienen que cambiar cada cierto tiempo. Pues entonces, la segunda, la tercera, la cuarta vez que va ese paciente a visitas de seguimiento, ya está recibiendo una continuidad de servicio. Pues cuando ese médico, el mismo médico, codifique para esa lesión, ya esa lesión, ese código no va a llevar la misma letra. Va a decir en un encuentro subsiguiente y para identificar que es un encuentro subsiguiente, utiliza otra letra. Y así sucesivamente con los distintos tipos de lesiones. En la lista tabular, cuando usted localiza el código, le va a decir, utiliza estas letras y le da como un tipo de leyenda. Y algo parecido a esto que está aquí. Por ejemplo, que te diga, utiliza la letra A si estamos hablando de cirugía para esa lesión. Utiliza la letra B si este encuentro ocurre en sala de emergencia. Utiliza la letra C al final si este encuentro es para una evaluación y tratamiento por un médico nuevo. Así que dependiendo de lo que te diga esa leyenda en esa sección de la lista tabular, va a ser el dígito, ¿verdad? En este caso es una letra lo que constituye el dígito para ese final del código. Cuando hablamos de un encuentro subsiguiente, esos encuentros subsiguientes son parte de ese follow-up que yo les digo. Esas visitas de seguimiento se consideran encuentros subsiguientes, que no es la primera vez que para ese diagnóstico en particular el paciente está recibiendo tratamiento. Y esos encuentros tú los identificas también con otra letra. Cuando el paciente tiene una condición de lesión, ¿verdad? Que sufrió una lesión y a causa de esa lesión está teniendo otras consecuencias. Por ejemplo, un paciente que tuvo quemaduras fue atendido por esas quemaduras, pero a causa de esas quemaduras está presentando otras complicaciones. Tenemos que identificar que en efecto la causa principal fue la lesión,
pero estamos diciendo que hay una secuela, que hay un efecto secundario y se utilizan, ¿verdad?, otra letra para poder identificar esa secuela. No se preocupen si ahora mismo no les hace mucho sentido, lo vamos a ver mañana. Importante, cuando nosotros estamos codificando, hay veces, ¿verdad?, que tenemos un paciente que a raíz de un accidente tiene distintas lesiones. Se dio en la cabeza, se dio en la rodilla, le duele la espalda. Así que no necesariamente la lesión va a ser solamente una. Cuando tenemos múltiples lesiones, vamos a irlas codificando para efectos luego de facturación en orden de severidad, ¿verdad? Aquellas que amenazan directamente la vida son las que se van a ir codificando primero. Para efectos del curso, yo no les voy a complicar esto, yo simplemente voy a evaluar, que ustedes puedan codificar las lesiones. Cuando estén trabajando con facturación, pues ustedes van a facturar de acuerdo al orden de complicación de esas lesiones, ¿ok? Pero para que lo sepan, cuando estamos codificando para hacer una factura, esas lesiones se van a codificar en orden, ¿verdad?, de complejidad, por decirlo así. Aquellas que me afectan los vasos sanguíneos mayores o que me afectan nervios, se van a codificar primero que tal vez las lesiones que sean más leves. En el caso de las quemaduras, el paciente puede presentar uno o puede presentar los 3 tipos de quemadura a la misma vez, que en el brazo sea de tercer grado y en la pierna sea de primer grado. Pues las quemaduras las vamos a codificar desde la más compleja, entiéndase las de tercer grado, hasta las más leves, que son las de primer grado. En el caso de las fracturas, cuando estamos codificando lesiones relacionadas a fracturas, si mi diagnóstico me especifica que la fractura es cerrada, pues ahí es fácil, buscamos en fracture y buscamos closed fracture. Si mi diagnóstico me dice que es open fracture, es una fractura abierta, o sea que hay hueso expuesto, se fractura por open. Pero si mi diagnóstico no me especifica si es abierta o es cerrada, aquí como regla la codificamos como cerrada, ¿ok? Porque una fractura abierta te lo va a especificar. Si mi diagnóstico me dice fractura abierta en el tobillo, ya tú sabes que sí, el hueso del tobillo en efecto salió de la piel. Si solamente me dice fractura de tobillo, no me dice si es abierta o cerrada, buscamos cuando localicemos el código utilizando el índice alfabético, lo vamos a codificar como cerrada. ¿Ok? En el caso de que haya múltiples fracturas en un mismo paciente, pues las vamos a codificar en orden de severidad. Aquellas fracturas que sean, ¿verdad?, más serias o que amenacen más directamente la vida, se codifican primero y luego se ponen los códigos de las que son más leves. En el caso de las lesiones, incluir el dígito que habla de la lateralidad es súper importante. Usted no me puede codificar lesiones que en su diagnóstico me diga fue en el brazo derecho y usted me lo deje hasta brazo. No me utilice la lista tabular para codificarme correctamente. ¿Ok? En su presentación hay 2 ejemplos. Estos 2 ejemplos yo no los voy a estar discutiendo ahora porque, ¿verdad?, no les van a hacer sentido, no los va a entender. Estos 2 ejemplos los vamos a estar viendo mañana. Una vez completen el examen, que comencemos a ver lo de la codificación de lesiones, vamos a ver los ejemplos para que usted los busque en el libro y entienda entonces por qué yo les digo que esa es la selección del código. Yo tengo mi presentación impresa y entonces mañana yo se los presento y lo vamos a trabajar juntas para que ustedes lo puedan ver. Sacando, ¿verdad?, aparte lo que es directamente del ICD-10, que no lo hemos visto, que lo vamos a ver mañana. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer con relación a este material? No. Ariceli, gracias. Ariceli nos hace por el chat la aclaración de que los hematomas también se conocen como equimosis. Si usted en algún momento ve un diagnóstico que diga equimosis, pues lo relaciona a los hematomas. Gracias, Ariceli.
Así que estas van a ser, ¿verdad? Un poquito más complicadas que lo que son los diagnósticos, pero una vez usted entienda, ¿verdad? Cómo usted va a ir trabajando la codificación, se le va a ir haciendo más sencillo, ¿ok? Déjame bajar esto aquí rapidito. No me sale. Voy a dejar de grabar la reunión. Yo voy a estarles compartiendo este material, esta reunión grabada.